Soy Juan Pablo Horcajada, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, y les voy a hablar sobre el tratamiento de las infecciones producidas por Klebsiella multiresistente. Este es uno de los 4 jinetes del apocalipsis que podríamos llamar cuando hablamos de bacterias multiresistentes, que serían Pseudomonas aeruginosa, multiresistente o extremadamente resistente, Acinetobacter baumannii, enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, entre las que estaría la Klebsiella, y enterobacterias productoras de carbapenemasas, entre las que también estaría la Klebsiella. Vamos a hablar primero de Klebsiella productora de beta-lactamasa de espectro extendido y después hablaremos de Klebsiella productora de carbapenemasas y cuál sería la importancia y sobre todo el manejo terapéutico. Las beta-lactamasas de espectro extendido son beta-lactamasas que confieren resistencia a los beta-lactámicos y que pueden ser inhibidas por diferentes inhibidores de beta-lactamasas, como es el caso, por ejemplo, del ácido clavulánico o del tazobactam, o de uno nuevo que después hablaremos, que es el avibactam, que además de inhibir las de clase A, que son de las que estamos hablando, las beta-lactamasas de espectro extendido son beta-lactamasas de clase A, son beta-lactamasas, insisto, que podemos inhibir con ácido clavulánico o con tazobactam. Estas beta-lactamasas están presentes pueden estar presentes sobre todo en enterobacterias. Nosotros en nuestro hospital quisimos ver cuál es el impacto de la Klebsiella blé y en este caso lo que hicimos fue analizar las infecciones urinarias comunitarias que se producían por Klebsiella blé, pero las que ingresaban en el hospital. Entonces hicimos una cohorte de pacientes con infección grave por Klebsiella pneumoniae productora de blé o no, y de manera que conseguimos hacer un estudio de cohortes en el que 61 pacientes tenían Klebsiella blé y 112 tenían Klebsiella, pero no era productora de blé. Y les comparamos como si fuera un estudio de casos y control, en realidad es toda la cohorte. Estos pacientes cuando eran productores de blé eran varones con más frecuencia y eran de mayor edad, y las producidas por las que estaban relacionadas con la asistencia sanitaria, aunque fueran producidas en la comunidad, pero en relación con la asistencia sanitaria eran más frecuentes las blés, el doble, 63% frente a un 30% de Klebsiellas no productoras de blé. En cuanto a la antibioterapia previa, los pacientes que habían recibido antibióticos previos eran predominantemente en la rama de las blés, es decir, el 64% de pacientes con Klebsiella blé habían recibido antibióticos previos, en comparación con el 34% del otro grupo. Y cuando comparábamos molécula por molécula, las que realmente mostraban diferencias significativas fueron las quinolonas, que eran más frecuentes en los productores de blé, las cefalosporinas y también los carbapenems. En esta serie lo que comprobamos también es cuál es el efecto de la intervención PROA o nos conocen el término de antimicrobial stewardship. Nosotros en español o en España nosotros decimos programas de optimización del uso de antimicrobianos o PROA, y esto se fundamenta en la intervención de los especialistas en enfermedades infecciosas o de farmacia, que obviamente en el grupo de blé era más frecuente que en los de no blé. Y entonces comprobamos que el tratamiento antimicrobiano empírico de la Klebsiella blé era mucho menos frecuente apropiado, el 37%, frente al 93% de los no blé. Esto es muy llamativo, como la multiresistencia en Klebsiella conduce
aquel tratamiento empírico de las infecciones, en este caso urinarias graves, no se ha apropiado en un porcentaje elevadísimo. Y esto hace, por lo tanto, que los días que transcurren hasta tener el tratamiento adecuado, hasta que el paciente recibe el tratamiento adecuado, pues también son significativamente son más días, o sea, 1,60 días, 1,6 días en comparación con medio día en los pacientes sin BLE. Y obviamente la respuesta al tratamiento al día 7 era menos frecuente en pacientes BLE, con un 50% frente a un 73%. Los días de hospitalización fueron 11 frente a 8 en los pacientes BLE y la necesidad de hospitalización a domicilio. Nosotros utilizamos servicios de hospitalización a domicilio con administración endovenosa de antibióticos, pues también era más frecuente en los pacientes productores de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Y cuáles eran los factores de riesgo de fracaso clínico a día 7 en esta cohorte? Pues precisamente el ser multiresistente, el tener Klebsiella BLE, era un factor de riesgo que multiplicaba por 2,6 el riesgo de fracaso clínico a día 7, además de los pacientes que llegaban al hospital con síndrome confusional, los que desarrollaban shock séptico o el tiempo de retraso de tratamiento adecuado que viene asociado a las BLEs. Estos son los factores de riesgo en infección urinaria por Klebsiella BLE. Y en este análisis lo que quisimos ver también cuál era el impacto económico, que es muy interesante, porque los mismos pacientes, el mismo tipo de paciente, la infección urinaria tampoco es tan difícil tampoco es tan heterogénea, es una enfermedad bastante homogénea y esto nos permitió poder hacer una comparación, insisto, en esta cohorte de pacientes BLE contra pacientes no BLE. Y bueno, es verdad que los pacientes son de mayor edad, ¿no? Y esto podría influir. Pero cuando comparamos el tratamiento, cuánto costó la hospitalización en pacientes BLE, pues era el doble, 6.718 euros, que se puede decir también en dólares, frente a 3.688 en no BLE. ¿Y en qué consistían estos gastos? Pues el coste de farmacia, el coste total de los antibióticos, que también era superior en las BLEs, el coste de enfermería, que fue superior en las BLEs, el coste del laboratorio, que no fue superior, pero también significativamente no fue superior, pero fue algo superior, etcétera, etcétera. Hemos discutido por qué Klebsiella BLE es importante. Es verdad que en infección urinaria la mortalidad no es más elevada, porque infección urinaria no es una enfermedad mortal, es una enfermedad que lo que genera es mucho sobrecargo, mucho gasto sanitario, muchos ingresos hospitalarios y cuando es por BLE, pues todavía es más caro, genera estancias más prolongadas, como hemos visto, retrasos de tratamiento, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el ser multiresistente, el ser Klebsiella BLE implica saber cuál tiene que ser el tratamiento, cuál es el mejor tratamiento. En este estudio del Dr. Patterson de 2004, en bacteriemias por BLE, lo que se vio es que los factores de riesgo relacionados con la mortalidad era el recibir, o sea, era un factor protector de mortalidad el recibir tratamiento con carbapenem. Y esto después, en varios estudios, pues se intentó ver si realmente era así. Entonces fueron habiendo diferentes series de más o menos tamaño, de enfermos tratados normalmente por bacteriemias por Klebsiella BLE, y en general siempre había una buena evolución con carbapenems, mala evolución con cefalosporinas, y esto pues fue cada vez generando pues más el convencimiento de que el tratamiento tenía que ser los carbapenems. Aquí tenemos un estudio que demuestra que la mortalidad es mayor según la CMI de cefotaxima es mayor cuando los pacientes son tratados con cefotaxima. ¿Qué alternativas hay a los carbapenemes? Porque obviamente estamos hablando de un mundo de infecciones muy frecuentes en los que queremos evitar el uso de carbapenemes tan extendido, ¿no?
pues tendríamos los inhibidores de beta-lactamasas como piperacina tazobactam o amoxicilina clavulánico que podrían, en algunos casos, son susceptibles in vitro. Y se podría pensar en la posibilidad de utilizarlo, por ejemplo, en infecciones urinarias o biliares, como en algunos estudios se empezó a decir acerca de la seguridad de no usar carbapenemes, sino inhibidores de beta-lactamasas. Después discutiremos sobre eso. La fosfomicina trometamol por vía oral en cistitis se puede utilizar. Hay un estudio pendiente de resultados, que es el estudio FOREST, en el que nosotros también participamos, liderado por el doctor Rodríguez Baño de Sevilla, en el que compara fosfomicina con un carbapenem en bacteriemias y que estamos pendientes de los resultados. Otra alternativa sería cefazimab-avibactam y otros como los aminoglicósidos, las quinolonas, cuando son susceptibles. O sea que, en principio, habría alternativas, ¿no? De hecho, en el estudio INCREMENT, que es un estudio multinacional, una cohorte de 1000 pacientes con bacteriemias por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, se vio que la probabilidad de supervivencia era igual en aquellos pacientes que habían sido tratados con carbapenemes y en aquellos que habían sido tratados con inhibidores de beta-lactamasa de espectro extendido, tanto en tratamiento empírico como en tratamiento dirigido. En esta cohorte no hubo distinción de si la bacteriemia era por coli o no, o si había sepsis, o si había foco urinario, o si se había utilizado amoxicilina clavulánico o pipertazo. En todos ellos la mortalidad era igual, hubieran sido tratados con un inhibidor de beta-lactamasas o con un carbapenémico. Pero aquí que se publica el estudio Merino, que todos conocen, que es un estudio, es un ensayo clínico randomizado de no inferioridad de grupos paralelos que se realizó entre 2014 y 2017 en 26 hospitales de 9 países de pacientes con hemocultivos positivos para Klebsiella o coli no susceptibles a ceftriaxona, pero susceptibles a piperacina tazobactam. Y la idea era comparar uno a uno piperacina tazobactam con un carbapenem en pacientes con estas bacteriemias, con la idea de ver si podríamos acabar de utilizar un inhibidor de beta-lactamasas con tranquilidad en lugar de un carbapenem. Se compararon 391 pacientes al final, aunque se analizaron 1.646 inicialmente, y la variable principal fue la mortalidad a 30 días. Bueno, pues cuando se hicieron los análisis de los pacientes, cuando se llevaban ya reclutados, pues un buen porcentaje de ellos, pues se vio que a día 30 la mortalidad de la rama que recibió piperacina tazobactam era significativamente mayor, porque era de un 12% en comparación con los que recibieron meropenem, que no era inferior al 5%. Esto hizo parar el estudio y concluir que que el tratamiento de las bacteriemias por enterobacterias productoras de BLE no se podría hacer con piperacina tazobactam, sino con un carbapenem, porque la mortalidad era superior con piperacina tazobactam. Ha habido varias críticas a este estudio porque se vio, por ejemplo, que había pacientes con mayor grado de inmunosupresión en la rama de piperacina tazobactam, por ejemplo. También se vio que había más infecciones hospitalarias en el grupo de piperacina tazobactam. También en el grupo de piperacina tazobactam hubo más Klebsiella pneumoniae y no hubo ninguna en el grupo de meropenem. Por lo tanto, aunque se intentó hacer estudios comparables, pues los enfermos no eran no siempre eran comparables. Entonces ha habido muchas voces, no en contra, pero diciendo que tampoco es un estudio perfecto, porque sigue costando mucho asumir que hay que tratarlos a todos con carbapenems. Otras alternativas a los inhibidores de beta-lactamasas podría ser la tigeficlina, que se activa frente a BLES. Sin embargo, ya se publicaron en ensayos clínicos y hubo este análisis de 13 ensayos clínicos en el que se demostró finalmente que la tigeficlina se asociaba a una mayor mortalidad respecto a los comparadores
en estudios de no inferioridad. Y se abandonó la idea de utilizar tigecyclina para las infecciones por enterobacterias productoras de BLE. La fosfomicina podría ser una alternativa, que es muy buena alternativa para Escherichia coli BLE, pero en Klebsiella pneumoniae hay que tener cuidado porque hay algunas series que demuestran unas ciertas tasas de resistencia y de hecho Klebsiella puede desarrollar resistencias durante el tratamiento. Necesitamos más datos para recomendar fosfomicina frente a infecciones por Klebsiella BLE, al menos para las infecciones graves. Yo podría hacer preguntas al público si estuviéramos en directo y yo les preguntaría qué le pondrían a una cistitis complicada por Klebsiella pneumoniae BLE. Podríamos elegir meropenem, ertapenem, que son carbapenemes, tigecyclina, fosfomicina oral o cefuroxima oral. Y probablemente, a pesar de lo que hemos dicho, si es una cistitis, por muy complicada que fuera, lo lógico o lo ideal sería utilizar fosfomicina oral comprobando el antibiograma. Otra pregunta que les haría es que qué le pondríamos a un paciente grave, neutropénico, con bacteriemia por Klebsiella pneumoniae BLE, colistina, imiperencina estatina, piperacina tazobactam, fosfomicina endovenosa o ceftolozano tazobactam. Y después de lo que hemos hablado, probablemente en este caso elegiríamos la B, porque hasta ahora lo que hemos demostrado es que los carbapenemes tienen menor mortalidad para tratar las infecciones graves por, en este caso, Klebsiella BLE. Pasamos a la siguiente parte de la charla, en el que hablaríamos de las carbapenemasas. Las carbapenemasas hay de clase A, que serían las KPCs. Tenemos las de clase B o metalo-betalactamasas, metaloenzimas dependientes del zinc, que serían las BIM, las IMP y las NDM, o las New Delhi metalo-betalactamasas, que son muy resistentes a los betalactámicos, incluido a los carbapenemes, y las de clase D o serina dependientes o llamadas OXAs. La Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas mayoritariamente suele ser la KPC, aunque también hay casos de OXA48 en nuestro país, por ejemplo, en España, pero hay muchos países que el caballo de batalla es la Klebsiella pneumoniae productora de KPC, y cuando se ha comparado en esta serie también española, se comparan infecciones urinarias como al principio por lo mismo, más tratamiento empírico inapropiado, mayor uso de terapia combinada, aunque no significativamente en el tratamiento dirigido, y mucha diferencia en la evolución, en el pronóstico. El tratamiento de la Klebsiella productora de KPC tiene mayor fracaso clínico al día 21, un 41%, y una mayor mortalidad, en este caso, si sale, que tiene mayor mortalidad, un 40%, que me parece una mortalidad muy elevada para ser infección de orina, pero es lo que sale en este estudio, y recalcamos la importancia de la multiresistencia y, en este caso, de los productores de carbapenemasas. En este mismo estudio, los factores de riesgo asociados con el fracaso clínico destacó el tratamiento inadecuado, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la mortalidad. Entonces, ¿qué tendríamos para tratar una infección por Klebsiella BLE, una infección por Klebsiella KPC o por una Klebsiella productora de carbapenemasas? No tenemos los carbapenemes en principio. En principio no teníamos los carbapenemes. Ya hemos llegado al final del recorrido de los betalactámicos, excepto las nuevas moléculas que luego comentaremos, pero dispondríamos de colistina, que es un fármaco bactericida por unión al lipopolisacárido fosfolípidos de la membrana externa de los gram negativos y produce como perforaciones en la pared externa y en la membrana interna de los gram negativos, produciendo una liberación masiva de iones de calcio y magnesio y la muerte celular inmediata, es bactericida. Recordar que no es activa frente a Proteus, Providencia y Serratia. Nosotros en nuestro hospital hemos hecho varios estudios de la utilización de colistina, en el que nos hemos centrado mucho en la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad a día 7 en nuestro estudio se asoció a una concentración valle
de 3,13. Recordemos que la concentración ideal para el tratamiento, por ejemplo, de pseudomonas extremadamente resistentes sería una CMI de 2, con lo cual estamos ante un fármaco con una ventana terapéutica muy estrecha. Esta concentración Valle tuvo una capacidad predictiva de insuficiencia renal mucho mayor que la edad, o que el Charson, o que los días totales de colistina, o que la dosis total. Incluso llegamos a ver que un punto de corte al final del tratamiento de 2,4 era predictor de nefrotoxicidad. O sea, volvemos a insistir en la ventana terapéutica. Este punto de corte de 2,4 miligramos por litro, nosotros lo validamos en una cohorte en la que se comprobó que tener esa concentración mínima la concentración Valle de 2,42 en suero se asociaba, fíjense, en los únicos 7 pacientes de esta cohorte de 64 que tuvieron esa concentración tan alta, 71% de desarrollo de nefrotoxicidad al día 7, 85% de desarrollo de nefrotoxicidad al final del tratamiento, y esto ocurrió a día 6 en comparación con aquellos que no tenían esos niveles tan altos. Por lo tanto, comprobamos que ese punto de corte de 2,42 de colistina Valle en sangre fue el único factor predictivo de nefrotoxicidad en el análisis multivariado. Más que la edad, lo mismo, se repitió lo que vimos en el estudio anterior. Por lo tanto, es un fármaco que tendríamos que intentar evitar si podemos utilizar otros. Queda la duda, ¿no? Si en carbapenemasas podríamos utilizar carbapenemes. ¿Por qué? Pues porque las de tipo OXA, las de tipo VIM y las de tipo IMP, pues cuando se hacen series, pues las CMIs se mantienen a algunos carbapenemes, curiosamente, ¿no? Curiosamente, probablemente en los inóculos bajos. No es el caso de la KPC y mucho menos el caso de la NDM, en las que las CMI son muy altas para carbapenemes. En ese sentido, se desarrollaron varios estudios, como este ya del año 2014, en el que casi 1000 bacteriemias por enterobacterias productoras de carbapenemasas demostraron que la terapia combinada era mejor que la monoterapia. Pero cuando en la terapia combinada se incluía el carbapenem, la mortalidad era todavía menor. Entonces se hablaba del concepto del backbone o de la columna vertebral del tratamiento de las carbapenemasas, que debía ser una terapia combinada que incluyera dentro de la combinación un carbapenem. De hecho, se hicieron estudios incluso con doble carbapenem, con la teoría de que uno de los dos es un fármaco, digamos, suicida, que lo que hace es eliminar todas las betalactamasas del espacio periplásmico, y el otro carbapenem actúa sobre las PDP porque ya no quedan betalactamasas que lo inhiban, y de hecho funciona. La combinación doripenem-ertapenem se ha demostrado tanto in vitro como en algunos estudios in vivo, con unas mortalidades muy diferentes, ¿no? Terapia de doble carbapenem, un estudio de casos y controles, demostró que la doble terapia tenía una mortalidad del 29% frente a una terapia combinada que no incluía 2 carbapenems. Pero bueno, estamos hablando ya de un tratamiento ya, digamos, que hemos llegado al límite de la antibioterapia hasta para pensar en utilizar 2 carbapenems, ¿no? Con la posibilidad de toxicidad que tiene, la posible selección aquí en este estudio se demuestra, ¿no? Como la doble terapia tiene una mayor supervivencia. Por lo tanto, necesitamos nuevos fármacos, ¿no? Y el avibactam es un inhibidor de beta-lactamasas que incluye las BLES, las AMC y las carbapenemasas serina dependientes, tanto las KPC como las OXAs, pero que no es activo frente a metalo beta-lactamasas. En varios estudios se ha demostrado que ceftobipril avibactam es activo frente a aislados resistentes a ceftazidima, y en este estudio, que no fue diseñado para ver el efecto de la ceftación avibactam o de la colistina, sino que era una cohorte larga de Klebsielas, ¿no? Productoras de carbapenemasas, se seleccionaron aquellas tratadas con ceftazidima avibactam y con colistina, que eran 38 contra 99,
la mayor parte de infecciones invasivas, y llamó mucho la atención estos resultados porque los pacientes que fueron tratados con ceftazidime y avibactam tenían una mortalidad del 9% frente al 32% de los que fueron tratados con colistina. Y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Y aquí se demostró que ceftazidime y avibactam, es decir, que volvemos, que si podemos volver a los carbapenemes, perdón, si podemos volver a los betalactámicos, que se quite la colistina o que se quiten otras alternativas. En este caso, la colistina claramente demostró ser inferior a un betalactámico, protegido en este caso con avibactam. En esta serie de SEALS de 2017, de 109 bacteriemias, se demostró superioridad también de ceftazidime y avibactam frente a sus alternativas en bacteriemias por KPC. En este caso teníamos una curación del 85% frente a aquellos pacientes que recibieron un carbapenem y un aminoglicósido, 48%, un carbapenem y colistina, un 40%, u otras combinaciones. Este estudio es de Tumbarello, del año 2019, recién publicado, de una serie italiana, en bacteriemias por Klebsiella productoras de KPC, en el que se demuestra que la mejor terapia comparadora, que es una mezcla de diferentes combinaciones, tuvo una supervivencia menor, en gris, una supervivencia menor que aquellos que recibieron tratamiento con ceftazidime y avibactam. Muy interesante este estudio y viene a confirmar el estudio más pequeño de SHIELDS. Sin embargo, este estudio, un siguiente estudio que publicó SHIELDS de 37 infecciones por carbapenemasas tratadas con ceftazidime y avibactam, llamó la atención un tema, que es que aunque había una tasa de éxito del 60%, que, bueno, si estamos hablando de infecciones graves, el 8% desarrolló resistencias durante el tratamiento, incluido un 30% de fracasos microbiológicos. Es decir, que tampoco es la gran panacea. De hecho, estos estudios motivaron la publicación de una editorial que se llamaba Necesitamos un barco más grande, ¿no? Haciendo referencia a la película de Tiburón, que supongo que la conocen, en la que un experto en tiburones propuso para cazar el famoso tiburón de aquella bahía, pues y cuando vino el que sabía, ¿no?, el que había visto el tiburón, pues dijo, no, necesitamos un bote mayor, necesitamos un big boat. Pues aquí da un poco la sensación, o daba la sensación de que ceftazidime y avibactam frente a las carbapenemasas pues puede seguir dando problemas por el desarrollo de resistencias, o que necesitamos nuevos fármacos, ¿no? Por ejemplo, imipenem-relebactam, que es un inhibidor de betalactamasas y carbapenemasas de tipo KPC. No ha demostrado inferioridad, demostró no inferioridad contra imipenem en infección intraabdominal complicada. Es interesante su actividad frente a pseudomonas aeruginosa multiresistentes y hay que tener en cuenta que es menos activo frente a OXAs, frente a carbapenemasas de tipo OXA. Y sería un fármaco con potencial uso en neumonía nosocomial, además de infección intraabdominal y urinarias. Otros inhibidores de carbapenemasas sería el vaborbactam, que contiene ácido borónico y que es activo frente a carbapenemasas serindependientes, en este caso sobre las KPC, no es activo frente a carbapenemasas de tipo OXA, le pasa un poco lo mismo que al imipenem-relebactam. Lo que pasa es que el imipenem-vaborbactam es muy activo frente a las KPCs. En el estudio TANGO 1 demostró no inferioridad frente a piperacina tazobactam en infección urinaria complicada, y en el TANGO 2, que fue un estudio hecho en infecciones por carbapenemasas, mostró superioridad frente a la mejor terapia disponible. De hecho, cuando se hizo un subanálisis de aquellos pacientes que fueron tratados de primeras, como primer fármaco, tanto por meropenem-vaborbactam o la mejor terapia disponible, que no eran terapias de rescate, pues demostró una superioridad del 43% en infecciones por betalactamasas productoras de carbapenemasas. El incremento estudio, el estudio que hemos dicho antes, la gran serie de enterobacterias, demostró
terapia combinada en bacteriemias por carbapenemasas era superior a la monoterapia, pero cuando el score de mortalidad o cuando la capacidad de mortalidad de la bacteriemia era mayor. Cuando el score de predictor de mortalidad era bajo, no había diferencias entre la terapia combinada y la terapia y la monoterapia. ¿Qué es este score de mortalidad del que estamos hablando? Pues ese score de mortalidad es el score increment, en el que incluye la existencia de shock séptico, el PIT score, el índice de Charlson, el foco de bajo riesgo o el tratamiento inapropiado. La suma de estos puntos, cuando dan por encima de 8 o igual a 8, se considera un caso de alto riesgo y en ese caso los expertos del increment sí que recomiendan terapia combinada. Pero en caso de bajo riesgo se puede tratar con monoterapia, pero siempre que sea activa frente a las carbapenemasas. Entonces, proponen esta tabla que me parece muy interesante. En casos de alto riesgo, se recomienda, hemos dicho, terapia combinada, siempre que la cepa sea sensible a algún beta-lactámico, recomiendan ceftazidimab y Bactam o meropenem si la CMI es por debajo de 8. En el momento, en el momento en el que estén comercializados tanto imipenem relebactam como meropenem valprorbactam, también se podrían incluir en esta combinación, en este cuadro, si bien no hay experiencia todavía como para incluir, como en el caso de ceftazidimab y Bactam. Entonces, el acompañante sería colistina o tigeciclina o aminoglicosida fosfolípido. Estamos hablando de pacientes de alto riesgo que tienen sensibilidad a ceftazidimab y Bactam. Si son pacientes de alto riesgo, se recomienda terapia combinada, pero si la cepa es intermedia, algún beta-lactámico, se recomienda ceftazidimab y Bactam y como acompañante se recomiendan dos: colistina, tigeciclina, un aminoglicosídeo o fosfomicina. Si el paciente es de alto riesgo, terapia combinada de un fármaco. Si la cepa es resistente a todos los beta-lactámicos y es sensible a al menos dos alternativas, incluida la colistina, pues se recomienda colistina combinada con tigeciclina, aminoglicosídeo o fosfomicina. Y si es de alto riesgo y resistente a todos los beta-lactámicos y a colistina, pues estamos en una situación muy difícil, que espero que no lleguen muchos pacientes, pero aquí se podría utilizar tigeciclina o aminoglicosídeo combinado con otro, si elegimos tigeciclina, con un aminoglicosídeo fosfomicina, etcétera, etcétera. En caso de pacientes con flora pan resistente, se recomienda doble carbapenem o ceftazidimab y Bactam más aztreonam en caso de que sean productoras de beta-lactamasas de espectro extendido de carbapenemasas de tipo metal o beta-lactamasas que saben que son sensibles a aztreonam. Y como acompañante cualquiera que sea activo. Y en caso de que sean de bajo riesgo, se recomienda monoterapia según el antibiograma. Ceftazidimab y Bactam o colistina, etcétera, etcétera. Entonces yo les haría esta pregunta después de lo que hemos revisado de las carbapenemasas: ¿cuál de los siguientes es activo frente a carbapenemasas de clase B? Y entonces ponemos el meropenem o ceftolozano tazobactam o ceftazidimab y Bactam o aztreonam o piperacina tazobactam. Y les recuerdo que las carbapenemasas de clase B son las metal o beta-lactamasas. Y como acabamos de decir, son sensibles a aztreonam y son resistentes a todos los fármacos, a todos los carbapenemes, son resistentes a ceftazidimab y Bactam. Ninguno de estos funcionan, no funcionan estos inhibidores de beta-lactamasas frente a las carbapenemasas de tipo metal o beta-lactamasas y, por lo tanto, aztreonam sería el activo frente a metal o beta-lactamasas. ¿Y qué le pondríamos a un paciente de cuidados intensivos colonizado por Klebsiella neumonía OXA48 con sepsis sin un foco aparente y un score increment menor de 8? Podríamos utilizar terapia combinada, quizá, colistina, fosfomicina, tigeciclina, o dar ceftolozano tazobactam, quizá, o ceftazidimab y Bactam, o meropenem valprorbactam, o tigeciclina. Entonces, según lo que hemos hablado, es verdad que hemos dicho que queda preeminencia las combinaciones, pero estamos hablando de una OXA48 de un paciente con un riesgo bajo, con incremento por debajo de 8, y que en las opciones nos están dando la opción de poder utilizar ceftazidimab y Bactam, que se activa frente a los OXA48, que probablemente en este enfermo, que además está colonizado
no sabemos si la sepsis está producida o no por la Klebsiella, una buena opción podría ser ceftazidime y avibactam porque es activa frente a OXA48. Futuras alternativas. Cefiderocol es una cefalosporina sideróforo que utiliza el sistema de transporte del hierro para aumentar su penetración periplásmica y es muy estable frente a muchas beta-lactamasas de tipo A, B, C y D, y que conseguimos que entre mucha cantidad de fármaco y además es muy estable frente a beta-lactamasas. Y por lo tanto es activo también frente a pseudomonas extremadamente resistentes. En el ensayo clínico de fase 3 de infección urinaria fue no inferior a imipenem, que es la indicación actual, la infección urinaria complicada, pero necesitamos más datos de futuro. Y como conclusiones, ya terminamos la clase. Las infecciones graves por Klebsiella, productora de BLE, se recomienda la utilización de un carbapenem. Se puede valorar la utilización de terapia combinada, pero debe siempre incluirse la existencia, bueno, en caso de BLE no haría falta terapia combinada, me equivoco, disculpen, sería la utilización de carbapenem en monoterapia. Si son beta-lactamasas sensibles a amoxicilina, clorgónica y piperacina tazobactam y la infección es de bajo riesgo, como la infección urinaria, se puede valorar la utilización de amoxicilina, clorgónica y piperacina tazobactam. En infecciones por carbapenemasas, y ahora sí se recomienda el carbapenem como backbone, hasta la disponibilidad de ceftazidime y avibactam o meropenem valproate o imipenem relebactam, en cuyo caso necesitamos más experiencia para conocer si realmente podemos utilizarlos en monoterapia o no. A mí me parece muy útil utilizar el Increment Score en este momento para poder decidir las terapias y tenemos que esperar el resultado de estas nuevas moléculas y de cefiderocol también frente a las carbapenemasas para poder tener más datos y salir un poco, pues quizá de estos datos que han salido muchas veces todavía de estudios de no tanta calidad. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico y también mi cuenta de Twitter, en la que podemos comunicarnos, pueden comunicar sus dudas y estaré encantado de poder responder a ellas. Muchas gracias.